El propietario de un condominio que no cumpla con sus obligaciones, además de causar daños y perjuicios a sus vecinos, puede ser demandado. Morosidad en los condominios. Este es el tema de nuestra mesa de análisis de hoy. Contamos con expertas, dos damas, María Alejandra Parra, abogada experta en condominios, Yelitze Cortés, abogada también, administradora de condominios. La primera pregunta es, ¿por qué se está presentando este fenómeno de la morosidad en los condominios? Cualquiera de las dos puede comenzar. Bueno, fíjate, la morosidad en los condominios se presenta por diversas, múltiples razones. Básicamente nosotros siempre deberíamos de analizar cómo es la composición y la idiosincrasia de nuestro edificio para saber cómo se viene comportando. Hemos encontrado un nuevo fenómeno que se ha denominado la neomorosidad, personas que antes pagaban de forma puntual, pero bueno, son personas que han tenido el tema de la debacle económica que todos conocemos en nuestro país, pensionados, jubilados, que ya no pueden asumir el compromiso con la misma seriedad que lo hacían en otra hora. Sin embargo, pues hay paliativos y hay estrategias que podemos aplicar para recuperar las deudas morosas. Yo siempre trabajo con un esquema de primero analizar realmente cuál es la situación que aqueja, porque al analizar la situación nos vamos a encontrar como que hay personas que están molestas con la administradora, molestas con la junta de condominio, se hacen cargos de forma ilegal en el recibo de condominio, pues entonces hay que analizar en profundidad este tema. Personas que se han ido del país. Personas que se han ido del país, se han divorciado totalmente de la propiedad y pues la han dejado a la buena de Dios. Yelitze, ¿cómo lidiar con la morosidad en los condominios? Es un tema bien álgido. Sabes que el primer problema o el primer asunto a gestionar en toda comunidad ha sido siempre la morosidad seguida de los problemas de convivencia. Entonces es un asunto de sentarse con el deudor, sentarse administrador, junta de condominio, deudor, las partes, tratar de mediar y verificar cuáles son estas condiciones, primero, que tiene el deudor, como lo acaba de decir ahorita María Alejandra. Segundo, establecer convenios, mecanismos de pago, ajustes de intereses y todas estas medidas que pueden ayudar a solventar un conflicto de morosidad. Evitar la demanda, es decir, dejar el proceso de demanda como última instancia. Revisar los gastos, porque en muchas oportunidades, como lo acaba de comentar María Alejandra, el deudor no es deudor porque él simplemente quiera, sino que simplemente no se le ha dado la información correcta de cómo está compuesta su morosidad. Entonces, el llamado es conversar entre partes, establecer mecanismos de convenios de pagos y lograr acuerdos antes de llegar a la vía judicial. ¿Ustedes tienen cifras de en cuánto ha aumentado la morosidad en Venezuela? ¿Manejan cifras? Mira, nosotros tratamos de ser bastante conservadores en cuanto al aumento, sí ha habido un incremento significativo. Hay veces que conversamos y establecemos que son un 40%. Tengo administradoras que hablan hasta de un 50, un 56% del incremento de la morosidad. Por eso el llamado, igual que Yelitze, es siempre a buscar estrategias que nos permitan recuperar la deuda. Si el moroso está fuera del país, tratar la manera de localizarlo, de establecer convenios de pago. Y hay algo que es sumamente importante, escucharnos. A veces no nos escuchamos. A veces somos bastante imponentes y maltratamos al moroso, por tu culpa no pudimos cumplir con las obligaciones, los compromisos que ha adquirido la comunidad, pero sin embargo el llamado siempre es a escuchar las partes y tratar de llegar a acuerdos y convenios de pago que te permitan resolver el tema del pago puntual. Salimos a la calle para conocer la opinión de la gente. Siempre en los condominios hay personas morosas. ¿Pagarlo mensual? Sí, porque hay responsabilidades que uno debe llevar y hay muchas personas como que no lo ven. La edificación se va devalorizando y al final nos afecta a todos. Debería de pagarse justamente el día que le corresponde, que sería mensualmente. Y las personas que son irresponsables, que se pongan al día para que no se les acumule. Estoy de acuerdo que deberían pagarlo mensualmente porque gracias a ese pago es que pueden contar con todos los servicios. Las personas morosas, bueno, hay que
hablar con ellos y buscar más o menos la forma que por qué no han pagado el condominio. Algo así tan fácil. Sí, estoy de acuerdo que el condominio pues debe ser pagado mensualmente y para que todo fluya en los edificios. Y bueno, las personas morosas tienen que ponerse al día. Uno debe cancelar el condominio porque eso forma parte de lo que es la convivencia ciudadana pues en la comunidad. Y bueno, el que esté moroso, bueno, ya tiene que tener en cuenta que aparte de que pasa caso legal, tiene que responder por su morosidad, valga la redundancia. La gente está consciente. ¿Es cuestión de responsabilidad? Sí, en parte sí es cuestión de responsabilidad. Fíjate, si uno normalmente tiene la renta de algún servicio público, vamos a hablar, sabes que tienes que pagar tu recibo de electricidad, por regla general uno lo paga de forma puntual porque la consecuencia inmediata que tú observas materialmente es la suspensión del servicio. En materia de condominio no vemos esa sanción de forma tangible, sino que la vamos a ir percibiendo con el tiempo. ¿Y cómo la percibimos? La vamos a percibir con que no se pueden ahorrar muchos compromisos de forma puntual, y si tienes que acometer algún mantenimiento o tienes que acometer alguna reparación, no vas a tener los recursos disponibles en la oportunidad que se necesiten. Entonces sí, ciertamente es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad, es un tema de cultura, es un tema de educación, y cuando nosotros compramos bajo el régimen de propiedad horizontal, tenemos que estar claros que no solamente compramos nuestra unidad, llámese vivienda, llámese oficina, llámese local comercial, nosotros también compramos una alícuota aparte de lo que son las áreas comunes. Entonces nosotros de alguna manera somos doble propietario de nuestra unidad individualmente considerada y también de la propiedad común que me une con el resto de mis socios. Ahora, ¿cómo hacemos cuando nos afecta la situación económica del país y no podemos pagar? ¿En qué nos convertimos? ¿Somos irresponsables o sencillamente el bolsillo no nos da para pagar el condominio? Sí, lo que pasa en este caso es que, lamentándolo muchísimo, el edificio no puede ajustarse a las necesidades particulares de los propietarios porque somos una comunidad. Ciertamente podemos tener cierta flexibilización y sentarnos y conocer cómo están compuestos los deudores en nuestro edificio, pero definitivamente nosotros no podemos ajustarnos porque la situación económica es apremiante, los gastos en el edificio no perdonan, las cuentas se van para arriba, la mayoría de los proveedores ahorita, no es ningún secreto, te están fijando ya la divisa dólar como referencia para los pagos de cualquier reparación que tú tengas allí. Y ciertamente tenemos vecinos en el edificio que probablemente vivan nada más de una pensión o simplemente no tengan empleo. Ahora, los condominios se están cobrando en la mayoría de los casos en dólares o en moneda dura. ¿Cómo hacemos si aquí lo que rige es el bolívar? Eso es un tema que se ha debatido muchísimo, tanto en el foro, en las redes, como lo debate. Es bastante complejo el tema. Es correcto, es bastante complejo el tema. Primero que la comunidad tiene que estar de acuerdo para anclar ese bolívar a una moneda que te permita realmente no sufrir el empobrecimiento que está sufriendo el bolívar, evidentemente. Entonces, es un tema que hay que hilar con bastante detalle, y la recomendación que siempre hacemos es que antes de tomar la decisión, deben buscar asesoría profesional para que esa condición del cobro en moneda extranjera pueda darse. Es correcto. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte vamos a analizar las leyes que rigen la materia. Quédense aquí, abriendo puertas, mesa de análisis. Ya venimos. Abriendo puertas. Según la ley de propiedad horizontal, la Junta de Condominio puede presentar una demanda judicial contra un vecino que incumpla con su responsabilidad. ¿Cuáles son los artículos de esta ley que rigen la materia? Fíjate, la ley de propiedad horizontal
habla en el caso que aquellas personas, aquellos propietarios que presentan una morosidad muy alta y que ya hemos agotado todas las instancias ante la administradora, hemos agotado convenios de pago, hemos agotado la vía extrajudicial y no nos queda de otra que acudir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el tribunal para demandar, podemos interponer una acción que se llama cobro por deuda de condominio en bolívares. En este caso, pues la Junta de Condominio va a dar una autorización al administrador para que se proceda judicialmente. Esto está amparado en el artículo 20, literal E de la Ley de Propiedad Horizontal. La Junta de Condominio tiene que estar muy importante, vigente para el mandato, para el momento en que otorga esa autorización y luego se inicia el proceso judicial. El proceso judicial, como todo, depende de los lapsos procesales, depende de una cantidad de circunstancias, pero finalmente si el propietario no paga y esa demanda está bien sustentada, es correcto. Se ejecuta, si no paga voluntariamente, le dan el tribunal le va a otorgar un lapso para que cumpla voluntariamente y si no lo hace en su defecto, vamos a ir a la ejecución voluntaria y lo que comporta la pérdida de la propiedad. Es decir, ese inmueble sale a remate. Esta ley tiene 40 años. ¿Ustedes consideran que hay que reformar algunos artículos para adaptarla al tiempo real? Le cedo la palabra. Sí, una reforma siempre es necesaria. Sin embargo, yo quisiera aclarar, la ley es bastante completa. Tiene muchas herramientas y tiene muchos artículos donde nosotros nos podemos apoyar para poder solventar asuntos en propiedad horizontal en el condominio. Un ejemplo práctico, cuando tienes una asamblea y no logras quórum, la solución la tienes ahí en la Ley de Propiedad Horizontal. Eso es falso, de que bueno, no podemos hacer nada porque los vecinos se fueron y porque los propietarios están fuera. La ley trae unas herramientas que necesita una reforma como todo, es una ley que acaba de cumplir. El viernes pasado cumplió 40 años. Entonces, necesariamente los condominios cambian, debemos ajustarnos a la realidad y una reforma, inclusive una nueva ley, sería muy bueno. ¿Qué otras leyes rigen la materia? O sea, en cuanto a los conserjes, las mascotas, la convivencia. Sí, las primeras normas que nosotros deberíamos buscar cuando nosotros vivimos en propiedad horizontal, en condominio, son nuestras ordenanzas de convivencia ciudadana, que son como la norma inmediata siguiente, ¿no? Allí vemos todo lo que es temas de convivencia y va a depender de cada localidad en la cual nosotros tengamos nuestro inmueble. Aparte de eso, tenemos otras leyes que nos apoyan. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mascotas en el condominio, tienes una ley especial, Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Para trabajadores residenciales, el trabajador residencial no está regulado en la Ley de Propiedad Horizontal, pero tienes una ley especial que te aplica. Aparte de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores tenemos la ley especial para la dignificación de los trabajadores residenciales. Entonces tenemos varias normas allí, no solo la Ley de Propiedad Horizontal, que necesariamente debemos revisar para poder gestionar todos los asuntos que tengamos nosotros en nuestro condominio. ¿Cómo se calculan los intereses en mora? Eso es una pregunta muy interesante, una pregunta que trae ha traído muchísimo debate. Fíjate, los intereses de mora son el 3% anual. Eso es lo que está establecido en nuestra normativa en el Código Civil. Y lo máximo que puedo cobrar en esa materia es el 1% mensual, es decir, el 12% anual, solo si ha sido convenido. Entonces, a veces damos asesoría y me llegan unos propietarios con unos recibos de condominio con 5% de intereses de mora o un pronto pago. Si pagas antes de tal fecha, te hago un descuento. Eso en condominio no existe. Entonces tenemos que actuar muy apegados a la ley, muy apegados a derecho, porque salirnos un poco de lo que está establecido en la ley tiene consecuencias y efectos jurídicos que pudieran ser de alto costo para el edificio. ¿Cuántos años se puede estar reclamando a un vecino antes de perder la propiedad? ¿Por vía conciliadora, por vía judicial? Mira, a partir del primer mes, una vez que tú emites tu aviso de cobro, tu planilla de gastos comunes, que es lo que comúnmente conocemos como recibo de condominio, a partir de ese mes tú puedes empezar a efectuar las gestiones a los copropietarios considerando que es un gasto causado.
El tema del condominio es que son unos gastos que ya nosotros causamos, ya ejecutamos en el mes anterior y no tendríamos por qué esperar 30, 60, 90 días porque la situación no lo permite. Sería una locura establecer un edificio, bueno, que nosotros vamos a empezar a cobrarle a la gente a partir de los 90 días. Colapsarían los servicios en el edificio. Entonces, podemos cobrar a partir del mes inmediato siguiente cuando yo pasé mi aviso de cobro. Por la vía judicial, nosotros podemos demandar 2, 3, 4 recibos si quisiéramos. No hay un mínimo en la ley. Y para que sea efectiva, embargo la propiedad, ¿cómo es el procedimiento? Por vía judicial va a depender del acuerdo que establezcamos las partes. Puede ser en 1 mes, 2 meses que se resuelva. Pero por vía judicial, nosotros al presentar la demanda hay unos lapsos procesales que se van a cumplir, pero lo importante es que en el artículo 14, como están denominados las planillas de liquidación de condominio, estamos hablando que es una vía ejecutiva, es decir, que el abogado al momento de presentar la demanda ante los tribunales acompaña la demanda y acompaña la solicitud de la vía ejecutiva, es decir, que esa vía que está reservada para el final de la sentencia se hace una especie de adelanto y en ese mismo acto, cuando presento la demanda, solicito como esa vía ejecutiva para que pueda ser llevada a cabo. Y se va a detener en ese momento, paralelamente, se detiene y continúa mi juicio. Al terminar y al obtener la sentencia definitivamente firme, es decir, ya no hay ningún otro recurso que ejercer contra esa decisión emanada del tribunal, continúo con la ejecución. Y esa ejecución, si no se cumple, ojo, es muy importante, si yo no cumplo voluntariamente como propietario, comporta la pérdida de la propiedad. Antes de eso, Yelixe, hay que agotar todas las vías. La conciliación, me imagino. Así es. Sentarse primero con el deudor, verificar condiciones de pago, establecer algún tipo de convenio, presentar ajuste de gastos, de cobranza, ajustes de honorarios inclusive, de manera de tratar de dejar el tema de lo de la demanda ya como última instancia, que sea ya lo último porque el deudor termina pagando no solo la deuda, los honorarios, los intereses. gastos, los intereses y todos los costos asociados a un proceso judicial. Entonces, el llamado es a que nos sentemos primero, administrador, junta de condominio propietario, y revisemos y tratemos de establecer algún tipo de convenio de pago y evitar la demanda, porque eso es lo último que nosotros deberíamos establecer contra un copropietario insolvente. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden dar a todas las personas que viven en edificios o residencias que pagan condominio? ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera recomendación siempre como junta de condominio es mantener informada a la comunidad. Si yo voy a hacer un gasto extraordinario porque hay que hacer una reparación de cuota, hay que hacer una reparación del ascensor y voy a aprobar esa cuota extra, oye, por lo menos trato de buscar 3 presupuestos. No estamos obligados, sin embargo, en áreas de la transparencia, busco 3 presupuestos, se los muestro a la comunidad. Es decir, trato de involucrar a mi comunidad dentro de la toma de decisiones. Hay mecanismos muy sencillos, no necesariamente tiene que ser a través de una carta consulta, si fuese el caso, ¿okay? Pero WhatsApp, por ejemplo, tiene algunos mecanismos de encuestas muy rápidos donde yo puedo ver un poco, medir un poco cuál es la opinión y la receptividad de la comunidad. La otra recomendación que yo siempre hago es todo dentro del marco del respeto, todo. Mientras haya respeto, la convivencia es lo más sano. Y vecino, muy importante, paga tu condominio al día. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo un doble beneficio. Primero, una buena calidad de vida, porque al tener unas áreas comunes bien mantenidas, tú llegas a tu edificio, te sientes cómodo, y el otro punto, tu propiedad se está revalorizando. Eso es muy importante. ¿Cómo se hace cuando un vecino no está de acuerdo con un gasto extra? Por ejemplo, la adquisición de cisternas de agua, que está pasando mucho. Los gastos extra en el condominio no necesariamente tienen que ser consultados a los copropietarios, porque basta que sea un gasto común de lo que establece el artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal para que tú como copropietario estés obligado al pago, porque eso deviene por mandato expreso de ley. Desde el mismo momento en que compras tu inmueble te obligas al cumplimiento
de la ley de propiedad horizontal y de tu documento de condominio. Si tú no estás de acuerdo con un pago o una cuota extra en tu condominio, tú debes, bueno, primero lo debes manifestar porque no estás de acuerdo, porque de repente no es que no quieras pagarlo, sino que el gasto no está debidamente causado, sino que no fue informado probablemente a tiempo de cómo iba a ser la forma y la ejecución de ese pago, y tratar de conversarlo de manera de no entrar en mora de manera caprichosa, porque, repito, no todos los gastos en propiedad horizontal están sujetos a la aprobación de los propietarios. ¿Tus recomendaciones ya para finalizar? Mi recomendación es una participación activa de los copropietarios, no solo en las asambleas, sino también en ejercer contraloría en sus edificios, porque resulta que dejamos todo en manos de una junta de condominio que trabaja para nosotros y nos perdemos, no bajamos a las asambleas. No manifestamos nuestra inconformidad probablemente con alguna reparación que se hizo y dejamos a la Junta sola con esta carga tan grande. Y nos quejamos luego al final. A veces decimos, bueno, mira, no me gusta esto, no me gusta aquello, pero convocas asamblea y no bajas. La participación es importante. La Contraloría es importante y el apoyo y la cooperación mutua es importante. Si yo vivo en propiedad horizontal y yo tengo algún conocimiento, si yo soy abogado, ¿por qué no puedo ayudar yo a mi junta de condominio y apoyarlos y orientarlos en lo que es la revisión de un contrato que vamos a firmar? O sea, es una comunidad de todos, no es nada más de la junta de condominio y del administrador, es de todos. Muchísimas gracias a María Alejandra Parra, abogada, a Yelitze Cortés, abogada, por ayudarnos a entender un poco más este tema. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y la invitación es para el próximo domingo a otra emisión de Abriendo Puertas.